Antes de que iniciemos a codificar lo que es el juego, vamos a ver un punto muy importante que es dónde vamos a capturar nuestra información. En este caso vamos a ver un concepto que se llama Document Class. Siempre vamos a preguntar dónde colocamos el código en ActionScript 3. En ActionScript 1 y 2 solíamos poner lo que era el código dentro de botones, dentro de las instancias de los botones y dentro de las instancias de las películas, lo cual es intuitivo porque si tenemos un botoncito ahí metemos el código, pero después era mucho problema el poder controlar todo el código, se hacía código espagueti, es decir, en todas partes había pedacitos de código y era difícil darle mantenimiento. En ActionScript 3 ya no podemos introducir una sola línea ni en botones ni en clips de películas en sus instancias. Solo tenemos dos opciones, en la línea de tiempo o en archivos externos, es decir, en clases. Podemos utilizar clases para hacer nuestra programación. Todavía podemos escribir el código en ActionScript 3 en la línea de tiempo, pero es utilizar el ActionScript 3 pensando en ActionScript 2. Es algo que debemos de evitar. Lo recomendable es que lo hagamos dentro de clases, todo que sea programación orientada a objetos. Por medio del document class podemos escribir el código dentro de una clase, pero como si ese código estuviera en la línea de tiempo. Algunas veces cuando estamos aprendiendo a utilizar ActionScript 3, escribimos primero el código en la línea de tiempo, en un fotograma clave, en un keyframe, y después lo trasladamos a un document class. Es preferible empezar desde cero y acostumbrarnos a escribir todo en la clase de documento, por medio de la programación orientada a objetos. Si nosotros lo viéramos esquemáticamente, vamos a tener la película, en este caso el FLA y su relativo SWF, y este va a estar ligado directamente a lo que es una clase de documento, una document class. Cada vez de que ejecute esta película, automáticamente el Flash Player va a ejecutar la clase de documento. Y dentro de la clase de documento vamos a ejecutar su función constructora. En un sentido muy estricto de la programación orientada a objetos, el archivo FLA únicamente nos va a servir para tener elementos gráficos. No debe tener una sola línea de código. Todo el código debe de residir en las clases, en los archivos externos de clases. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Nosotros ya tenemos todos los elementos gráficos, se encuentran dentro de la biblioteca. ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar a codificar. Para codificar lo que vamos a utilizar es el documento de clase. En propiedades, seleccionando dentro de las propiedades del documento, aquí vamos a escribir donde vamos a tener nuestra función, nuestras funciones, es decir, las clases. Para eso nos va a servir esta parte. Para ser ordenados, nosotros vamos a meter a nuestras clases dentro de una carpeta. Esa carpeta la podemos llamar como nosotros queramos, siempre y cuando no tenga espacios ni caracteres especiales. En este caso le voy a decir mis clases. Mis clases. Ese es el nombre de la carpeta, todavía no la creo. En un momento lo vamos a hacer. Después, en vez de utilizar la diagonal que se utiliza en los sistemas operativos, voy a utilizar el punto y le voy a decir que se va a llamar disparos. Disparos. Generalmente lleva el mismo nombre que la película. Si mi película es disparos.fla, yo le voy a poner disparos y automáticamente le va a poner el AS. No es necesario ponerle .as, aunque sea un archivo con esa extensión. Le vamos a decir disparos. A algunos autores les gusta diferenciar la clase de documento poniéndole document. ¿Ok? En este caso tenemos disparos, document, para distinguirlo de cualquier otra clase que se llegara a llamar disparos. Como vamos a hacer algo muy sencillo, al menos en este ejercicio, vamos a omitir lo que es el document y vamos a ponerle únicamente disparos.
Punto muy importante es de que las clases en ActionScript siempre tienen que ponerse en mayúsculas, no en minúsculas, sino la primera al menos tiene que ser mayúsculas. El lapicito que está a un lado nos va a editar la definición. Aún no lo creamos, pero al momento de que le damos el lapicito, esto es exclusivo de CS5, en CS4 y 3 no tenemos esta funcionalidad. Le voy a dar aquí un clic. Me va a decir que no encontró la definición de la clase porque no lo hemos hecho. Le damos a aceptar. ¿Ok? Y lo grabamos. Ok, le volví a dar clic y entonces aparece la estructura. Repito, esto no lo hace CS4 ni CS3, únicamente CS5. ¿Qué es lo que estábamos poniendo aquí? Primero nos está diciendo que es un paquete. Un paquete o package es una palabra reservada para un conjunto de clases dentro de un archivo .as. Yo puedo poner varias clases dentro de un mismo archivo, pero solamente una debe de ser la principal. En este caso vamos a utilizarlo de manera más sencilla. Simplemente un archivo AS va a tener una y solamente una clase. Pero se puede meter más de una y la principal tiene que ser pública, public. Después le estoy diciendo dónde estoy guardando mi definición de clase, mi archivo, en este caso mis clases. Más adelante vamos a hacer un directorio para poder almacenar mis archivos físicos. Punto muy importante es este import. Si yo lo manejo dentro de la línea de tiempo, todo lo que pertenezca al paquete flash no es necesario importarlo. En este caso, como lo estoy manejando en programación orientada a objetos, casi todas las funciones, todas las clases, es necesario importarlas. En este caso tengo que importar incluso MovieClip. Dentro del paquete flash hay otro paquete que se llama display, que me maneja todos los objetos visuales o display object. Para una clase de tipo document class, es necesario que sea o MovieClip o Sprite. La clase Sprite tiene todas las peculiaridades de la película, solamente carece de línea de tiempo. MovieClip es completamente una película independiente con línea de tiempo. Sprite no tiene línea de tiempo y por lo tanto es mucho más ligera que la clase MovieClip. Por omisión me pone MovieClip, pero si yo lo quiero cambiar a Sprite, no voy a utilizar línea de tiempo para este objeto. Le voy a decir Sprite con mayúscula. Muy importante, las clases en ActionScript 3 empiezan con mayúscula. Y de este otro lado también lo voy a hacer. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos public. Con public me está diciendo de que esta clase se va a poder ver en cualquier parte de la película. Es pública, cualquiera lo puede ver. Después voy a tener lo que es una palabra reservada que me dice class. Estoy haciendo una clase. Todo lo que se encuentre entre la llave que abre y la llave que cierra, lo voy a considerar que es mi clase. Todo lo que escriba aquí va a pertenecer a la clase. Después le estoy diciendo que se llama disparos. Ya habíamos comentado de que esta es la clase principal y se tiene que llamar exactamente igual de que cómo se llama la clase. Más adelante le vamos a poner nombre. La siguiente palabra reservada que es muy importante es extends. Con extends lo que estoy haciendo es heredando todo lo que yo tenga, todas las características, propiedades y métodos que pertenezcan a la clase que ponga aquí, la va a heredar, en este caso mi clase. Yo le voy a decir que quiero Sprite. Y de nuevo tiene que ser con la primera letra mayúscula. Es forzoso, si no, no la va a encontrar. Nos va a marcar un error que no encuentra la clase. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Estoy generando una clase que va a heredar todas las propiedades, todos los métodos y todos los eventos de la clase Sprite. A esto le vamos a llamar la clase principal. Posteriormente nos codifica únicamente CS5. Si se tiene otra versión, tenemos que escribir esta estructura. A esto le vamos a llamar la función constructora.
de constructor code, aquí nos pone un comentario. Es decir, cada vez de que nosotros construyamos un objeto, en este caso lo hace automáticamente el Flash Player, automáticamente se ejecuta el código que se encuentre en la función constructora. A diferencia de otros lenguajes, ActionScript únicamente podemos tener una función constructora. En otros lenguajes como C++ o Java podemos tener más de una función constructora. En ActionScript solamente tenemos una función constructora por clase. Es importante ver que el nombre de la clase y el de la función constructora tienen que ser exactamente iguales. Para grabar esto, nosotros nos vamos a Archivo, Guardar, y nos va a decir dónde queremos guardarlo. Es muy importante hacer la carpeta. En este caso, ya estoy dentro de la carpeta Mis clases. Y aquí yo guardo disparos y ActionScript lo guarda con el punto AS. Le digo guardar y se queda ya almacenado. Yo tengo aquí mi FLA, que tengo disparos. Tengo aquí mi document class, que se va a ejecutar cuando yo publique lo que es mi película y se ejecute. Y en disparos yo ya tengo mi estructura. Voy a quitar este comentario y voy a poner una función trace, simplemente para darme cuenta que cuando yo genere mi SWF, automáticamente se va a ejecutar esta función, la función constructora. La función trace lo que hace es sacar información a lo que es mi pantalla de salida. Cuando yo ejecute y cuando yo publique mi archivo SWF, el usuario no va a poder verlo, es simplemente una ayuda para la programación. Grabo lo que es mi clase, es muy importante grabarlas. Nosotros estamos acostumbrados en Flash, yo puedo ejecutar sin grabar y se toman los cambios, pero cuando estoy en un archivo de clase, tengo primero que grabar para que se tomen los cambios, si no, no se toman. Ya tengo disparos, ¿ok? Ya tengo yo mi película, ya tengo mi clase de documento, ya tengo mi función, que en este caso lo único que hace es poner trace. Muy importante, tiene que ser de la clase displayObject, en este caso sprite o movieClip. De lo contrario, me va a mandar un error. Ya que tengo todo listo, lo ejecuto con control F o manzanita intro en las Mac, y si pueden ver en la parte de abajo en la pantalla de salida me va a aparecer la cadena que yo puse: inicio, juegos, disparos. Repito, todo lo que nosotros escribamos sobre esta clase es como si nosotros lo escribiéramos en la línea de tiempo. Aquí vamos a tener lo que es nuestra línea de tiempo, ¿ok? Y no tenemos una sola línea de código.